Bueno, buenas tardes. Todos. Pues vamos a empezar. Bueno, acabamos la semana, los días se van rápido y queremos aprovechar el tiempo, ¿no? Que es de lo que se trata. Aprovechar el tiempo porque los tiempos son difíciles y no sabemos el día de mañana, mañana mismo, dentro de unas cuantas horas es mañana, no sabemos lo que va a acontecer. Entonces, bueno, tenemos que tener un pensamiento claro de lo que hemos vivido hoy. No podemos volver atrás, pero sí podemos darle gracias a Dios por lo que hemos vivido, y también cabe la posibilidad de podernos arrepentir y pedir perdón de lo que no hemos hecho debidamente. Esto también puede ser, entra dentro del plan de Dios, sí, ¿verdad? Pues es así, no vayamos a decir lo que no es verdad. Entonces, bueno, vamos a hablar, quería hablar acerca del reino de los cielos y hablar de esto. Tampoco quiero seguir todos los versículos en donde la palabra de Dios menciona el reino de los cielos, sino yo voy a empezar con dos versículos para poner una base y continuar extendiendo pues el mensaje, ¿no? La cuestión es cómo entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo hemos entrado en el reino de los cielos, no? Tenemos que irnos al Evangelio de Juan, y en el capítulo 3, y en el versículo 5, la respuesta de Jesús fue esta, la misma que la que vamos a usar hoy, porque es la única respuesta que vale. Jesús respondió, dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, que encontramos, no puede entrar. Está prohibido. Dios tiene ahí una prohibición. No se puede entrar en el reino de Dios. O sea, el reino, el gobierno de Dios, no podemos entrar, no podemos acceder. Dios no puede gobernar una persona si no nace de nuevo. Porque principal es un proceso en un arrepentimiento y en un perdón de pecados, donde son lavados nuestros pecados, y ahí podemos entrar al reino, al gobierno de Dios. Entonces, si nosotros no hubiéramos querido aceptar el gobierno, pues evidentemente nunca podíamos tener un corazón cambiado, ni todos los beneficios que tiene la salvación de Dios. Entonces empezamos diciendo cómo entrar. Si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de los cielos. Ahora, la cuestión que yo quiero hablar es, ahora que hemos entrado, si es que todos hemos entrado, ¿cómo vivir en el reino? Tenemos que aprender a vivir en el reino. Y vivir en el reino consta de dos cosas solo, pero no cumplimos muchas veces estas dos cosas, ¿vale? Entonces, la palabra de Dios nos va a guiar a cómo poder o saber vivir en el reino de los cielos, ¿vale? Voy a leer un versículo y luego de seguido, pues dentro de lo que vamos a ir hablando, lo vamos a leer y ampliar un poco. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, un poquito más atrás. Y en el capítulo 11 y en el versículo 2. Estamos en un pasaje donde bueno, sabemos qué pasaje es, ¿no? Y les dijo, otra vez Jesús les dijo, dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora dice: venga a nosotros tu reino. Y ahora lo siguiente es cómo vivir en el reino. Pues en el reino de los cielos se vive diciendo y pidiendo: hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, así también en la tierra. Esto es primordial.
Entonces vamos a desarrollar este punto porque ahí nos encontramos una falta de respuesta de Dios, de una falta de gobierno de Dios. Y es tan sencillo como es no saber orar, ¿vale? No sabemos orar. Creemos que todos sabemos orar, pero cuando nos damos cuenta que no sabemos orar, vemos por qué no sabemos orar. Nosotros muchas veces tenemos la base deformada, no tenemos una base correcta de oración. ¿Por qué lo digo? Porque mucho de nuestra oración, a veces o muchas veces, casi todo es dame, dame, dame y dame, pero esa no es lo primordial. Eso no es lo que Jesús nos enseña. Lo que hay que orar es, dice, que se haga tu voluntad. Y ahí no es primordial. Empezamos nuestra oración, Padre nuestro, porque somos cristianos y sabemos que somos hijos y podemos dirigirnos a Dios y al Padre diciendo Padre nuestro. Pero ¿cómo vivir en el reino? Se vive en el reino única y exclusivamente haciendo la voluntad de Dios. Eso que tanto hemos oído, eso que a tanto decir, no, la voluntad de Dios. Mira, Dios no nos va a enseñar, el Espíritu Santo no nos va a enseñar a orar hasta que no nos demos cuenta personalmente cada uno que no sabemos orar. Pero es que creemos que sabemos orar. Pero si revisamos nuestra oración, está basada exclusivamente en dame, resuélveme y dame y resuélveme. Esto no tiene nada que ver cómo se vive en el reino de los cielos, ¿vale? Teniendo esto como base y como comienzo, vamos a empezar a leer. ¿Por qué dijo Jesús que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué lo dijo? Esto lo tenemos que analizar para ponernos en situación y empezar a andar en este mensaje. Mateo 4, versículo 17. En el reino de los cielos no se vive de una manera desafiante, ¿no? Siempre desafiando a Dios. Eso demuestra que el gobierno, el reino, que es un gobierno, no está siendo el corazón de esta persona, el interior y los pensamientos y los deseos, que es lo que Dios quiere en su reino, lo que Dios busca es cambiar nuestros deseos. Eso es lo que... Entonces, tenemos que irnos, pensaremos luego en Santiago, cuando dice pedís, pero pedís mal. Tiene que ver con esto. Pedimos primero para nosotros, todo para nosotros, resuélvelo en lo nuestro, pero nunca decimos, Señor, lo primero, que se haga tu voluntad. Y te puedo decir y aseverar y asegurar que cuando eso está y es de todo corazón, la vida de un cristiano, de uno que ha entrado al reino, cambia por completo. Ya no se preocupa de muchas cosas. Apenas tiene ciertas preocupaciones, aunque sí, pero no las tiene. Porque está en el reino. Porque su corazón, quiere decir, sus deseos están siendo gobernados por el rey. ¿Verdad? Y a veces nunca hemos oído hablar en esta manera, pero es la manera. Y ahí veremos la falta de respuesta y el agobio que tenemos constantemente en ciertas cosas. Simplemente hay que cambiar. La base no está bien. La base no es el pedir y pedir y pedir. Y también dice pedid y se os dará. Y también si seguimos leyendo a donde hemos leído antes, dice, empezamos a tener una oración de pedir y demás. Pero como no empecemos por el principio, hágase tu voluntad, te digo que no estamos viviendo correctamente en el reino de los cielos. El corazón no está siendo gobernado. Es mi cosa, mis problemas, mi dificultad, siempre estoy ahí. Esta es mi oración. Ese no es el reino. Así no se vive en el reino. Los beneficios del reino no ven. ¿Vale? Porque Dios tiene estipulado una manera. ¿Vale? Hemos dicho que íbamos a leer Mateo 4, perdón, y versículo 17.
Y dice, desde entonces dice que comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, dice, porque el reino de los cielos se ha hecho, se ha acercado. Esto fue una situación que antes no estaba. O sea, no el reino, no, el reino de los cielos no estaba. ¿Por qué no estaba? ¿Por qué no estaba el reino de los cielos? En el momento, que Adán y Eva, fijaros desde dónde viene, y todo el tiempo que pasó hasta que llegó Jesús y dijo, el reino de los cielos se ha vuelto a acercar a este mundo. El gobierno de Dios dice que se fue. Dice, cuando Adán y Eva dijeron, no te entrometas o te entrometas en mis cosas. Yo quiero hacer lo que yo quiero, no tu voluntad, ¿ves? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Que el reino de los cielos se apartó. Se apartó de los primeros hombres. Y nosotros, para poder vivir, no es no te entrometas, dame lo que yo quiero, no. Es que se haga tu voluntad. Y en el momento en el que ellos quisieron hacer lo que quisieron hacer, el reino de los cielos se apartó. El reino de los cielos dice que se apartó. Dice, y el mundo entero, dice que vino a estar bajo el maligno. Y esto sí que lo leemos en el Nuevo Testamento, ¿a que sí? En el Nuevo Testamento vemos que fue como una entrega. El hombre entregó el reino de los cielos en el que vivía y se lo entregó a Satanás. Y está escrito. Y una y otra vez lo vamos a ver, de que Satanás tenía el reino de los cielos, no el reino de los cielos, el reinado de este mundo, perdón, porque el otro es imposible, bajo su mano, bajo su control, ¿vale? Vamos a leer, mira, el diablo ganó la autoridad que tenía Adán y Eva. La autoridad que ellos tenían, dice, señorear lo que yo os he dado. Tenían un gobierno en el corazón, Adán y Eva, un gobierno de Dios. El reino de los cielos estaba obrando en ellos. En el momento en que dijeron lo que hemos hablado, no te entrometas, yo voy a hacer lo que yo quiero. Dice que el reino se apartó de ellos. Y alguien vino y tomó ese lugar. Y ese lugar fue Satanás. Bien. Ganó esta autoridad cuando Adán y Eva cayeron. Entonces ahora encontramos en el Nuevo Testamento que Dios mismo, en la persona de Cristo, dice que el reino de los cielos se ha acercado otra vez a vosotros. Paz a los hombres y buena voluntad. ¿No? ¿Cuál era la buena voluntad? El Señor quería y quiere que vuelva a ser gobernado nuestro corazón por el que nos creó. Y estamos en este punto. Y hemos entrado porque nos hemos arrepentido y hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Pero ahora hay que saber vivir dentro del reino. Y es tan sencillo como ya hemos estado hablando. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y en el momento que Adán y Eva hicieron, ¿qué pasó? El reino de los cielos se acabó. Y muchas más cosas. Entró el pecado en el mundo. ¿Ves? No es conveniente. No da ningún fruto. Nada fructifica a nuestro lado. ¿Verdad? Parece como que siempre estamos en lo mismo y nunca salimos de esa situación. Y siempre pidiendo lo mismo. El mensaje puede que nos esté exhortando y diciendo, pues lo primero, empieza a orar, que se haga tu voluntad. Y empiezo a ser descansado de muchas cosas. Lo que antes me importaba ya no me importa. Y empiezo a tener una visión muy diferente como cristiano, ¿vale? Vamos a leer unas cuantas cosas en el Evangelio de Juan, unos versículos. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 5, donde nos confirma lo que estamos hablando. Ganó la autoridad. Capítulo 4 de Juan y versículos 5 al 8. Estamos en el pasaje de la tentación de Jesús y aquí nos demuestra claramente lo que él dijo por su boca. ¿Vale? Vino pues, 4, 5, no,
Lo he copiado mal. ¿Espera? Dime. Es Lucas, ¿no? Lucas 5, Lucas 4, perdón. ¿No? Sí, perdón. Lucas 4, versículo 5. Estamos en el pasaje de la tentación de Jesús. Dice, y le llevó el diablo, dice que a un monte alto, y le mostró, dice, en un momento, dice, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, dice, a ti daré toda esta potestad, toda esta autoridad. Estaba hablando con Jesús. Y Jesús había venido a acercar el reino, a gobernar el corazón de la gente. Y fíjate lo que le estaba diciendo el diablo. Y a ti te daré toda potestad, dice, y la gloria de ellos. Dice, porque a mí me ha sido, ¿qué dice? Entregado. Confirmación de lo que estamos hablando. Esto no es de ahora, esto viene de hace tiempo. Pero aquí lo que nosotros disfrutamos de esto es que el Señor dice que acercó otra vez, una vez más, el reino, el gobierno que antes tenía en el corazón de los hombres, por misericordia, haciendo un sacrificio, dando su vida para que esto ocurriera. Y el que no quiere gobernar, el que solo quiere a Dios, ya como cristianos, porque lo que vamos a leer lo vamos a leer en Hermanos, en Santiago. Pedís mal. ¿Y qué significa pedir mal? ¿Qué estaba diciendo Santiago con pedir mal? Que pedís para vuestro propio deseo. Arréglame esto, súbeme esto, cógeme esto. No. Así no se vive en el reino. Compruébalo, comprobémoslo. Si ya lo estamos comprobando, pues bueno, estamos satisfechos de la obediencia, ¿no? De haber podido cumplir ese camino, que es que se haga tu voluntad, ¿vale? Ha sido entregada y a quien quiero la doy. Dice, si tú postrado me adorares, dice, todos serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un versículo más. Efesios, carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, capítulo 2 y versículos 1 y 2. Dice que Él y el Señor, dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales dice que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe o gobernador o otra autoridad de la potestad del aire, del mundo invisible, el mundo de maldad. Dice, es el espíritu, dice, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿en qué? En los deseos de nuestra carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que el resto. Lo mismo que el resto. La base de nuestra oración no está bien muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos en ese punto de pedir y de esta manera. La base, lo que Dios busca es que se haga su voluntad. Y parece decir, bueno, pues, ¿y cuándo pido yo para mí? Cuando se hace la voluntad de Dios, cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios, hay cosas que ya ni nos importan. Cambia tanto las cosas, cambia tanto nuestra vida, cambia tanto nuestras preocupaciones, nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender, cambia todo. Parece una cosa pequeña, pero es lo que Dios dice. Que se haga tu voluntad. Y estamos muchas veces tan lejos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Que necesitamos arrepentirnos. Por eso dijo, arrepentidos, porque el reino, mi gobierno, para que yo pueda gobernar vuestro corazón, y podáis vivir bajo mi gobierno y salir del gobierno de Satanás, que lo tiene sobre los hijos de desobediencia, éramos todos
Dice que se tiene que hacer mi voluntad. Porque el problema es que el hombre desde el principio quiso hacer su voluntad y el reino se apartó. ¿Vale? Bueno, uno más. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Y versículo 19. Vale. Haciendo un poco mención al versículo 2 del capítulo 2 que hemos leído antes, dice que obedeciendo al diablo, que es el líder, es el que manda, vamos a decir, en los poderes de este mundo invisible, dice que es el espíritu, dice que actúa y domina el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. A los que niegan a obedecer a Dios, dice que Él actúa y también lo que hace es domina el corazón. Y vamos a ir viendo que lo que el gobierno, el reino de los cielos busca es el gobierno de nuestro corazón y de nuestros deseos. Y si cualquiera no pasa por ahí, no está sabiendo vivir en el reino. No está sabiendo vivir en el reino. Entonces, bueno, teníamos esto ahí y ahora estábamos en el capítulo 5 y versículo 19 y dice, bueno, vamos a leer el 18. Dice, sabemos que todo aquel, dice que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, no practica el pecado, pues aquel, y viene en mayúsculas, que fue engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. 19 dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero dice que está bajo el maligno. Una vez más podemos encontrar esta cita, que el mundo está bajo el gobierno, el corazón de las personas, sus deseos, su manera de pensar, están bajo el maligno. Y esto es una realidad. Y esto lo sabemos, dice, los que hemos nacido de nuevo, lo que hemos entrado y hemos visto el reino. Y para ver el reino hemos visto al rey, porque el rey y el reino es lo mismo, porque es el gobernador, el que quiere tener un gobierno. Y ya no, Dios no busca gobiernos en territorios, eso ya lo sabemos. Dios busca tu corazón y el mío, y lo ha buscado. Y quiere un gobierno, y para que ese gobierno sea efectivo, tenemos que hacer la voluntad de ¿quién? Del rey. Pero se nos escapa por encima muchas veces. Hágase tu voluntad. Dice, de tal manera como se hace en el cielo y que se haga en la tierra. ¿Verdad? Pero hágase tu voluntad. Y ahora empezamos a pedirle al Señor y decimos, danos el pan de cada día. Etcétera, etcétera. Pero si nuestra base de nuestra oración en el reino es lo que ya llevamos hablando, no basta. No estamos sabiendo vivir. Y a veces luego nos afligimos, hay como una cierta queja, una pesadez continua. Aquí lo tenemos. Hágase tu voluntad. Para eso hay que doblegarse. Hay que humillarse, hay que negarse. Para hacer la voluntad de Dios, tengo que morir a la mía. ¿Y qué es lo que me gusta? ¿Cuál es mi voluntad? ¿Cuáles son mis deseos? Pues muchos, pero están por detrás de la voluntad de Dios. No, eso lo tengo claro, pero no lo vivo. Entonces, mi base, mira, los judíos tenían una base de oración, ¿vale? Una base de oración. Y hasta los discípulos querían que sabían orar. Jesús, en el monte de los Olivos, Getsemaní, les habló de muchas cosas, les enseñó de muchas cosas, le enseñó también de la oración. Pero daros cuenta que llega un momento que le preguntan, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Pero decimos, ¿no sabía hablar el Señor ya de la oración? Pero ellos se dieron cuenta
como nos tenemos que dar cuenta uno por uno de que no sabemos orar. Y en ese momento es cuando pedimos a Dios que nos diga, Señor, enséñame a orar. ¿Y sabes lo que le enseñó? ¿Sabemos lo que le enseñó? ¿Cómo les enseñó? Ah, sí, claro. Padre nuestro, sí. Pues mira, les enseñó a orar como Él oraba. Ese es el camino. Sabemos orar, aprendemos a orar, porque Él nos enseña a orar como Él oró. Esa es la manera. ¿Vale? Pero si yo no reconozco, yo no creo, yo creo que sé orar, nunca se va a dar la situación como se le dio a ellos, enséñame a orar. Y de lo primero que te va a venir, el Espíritu Santo te va a poner el pasaje del Padre Nuestro, como solemos llamarlo. Hágase tu voluntad. Eso es saber vivir en el reino. El resto no. En el reino del Rey se hace la voluntad del Rey. Y cuando eso se hace, todo cambia. Todo. La oración del justo tiene poder, sí, pero no todo el poder. Todas las oraciones no son contestadas del justo. Pero el justo, que ha aprendido a orar, dice, hágase tu voluntad, lo primero, Padre nuestro, que se haga lo que tú quieres. Y si no tengo hoy que pedir nada, no pido nada. Sí, pero es que la oración es pedir, no, esa base no está bien. No está bien, no lo que Dios busca en la oración. Nos enseña a orar como Él oró. Señor, hoy que se haga tu voluntad. Quiero entender hoy, quiero ver qué es lo que vas a hacer para poder yo seguir. Quiero ver háblame dónde vas a estar tú moviendo para yo estar ahí. Eso es saber vivir en el reino. Bueno, vamos a leer ahora en Lucas, en el capítulo 2. A veces con estas cosas miramos extraño y decimos, uy, pues también los discípulos, ¿sabes lo que fue para los discípulos esta oración? La oración que revolucionó todo, porque no sabían orar. Pero la oración como oró Jesús, que le enseñó, fue una revolución para ellos. Empezaron a sentían que estaban en el reino de los cielos, ¿vale? Hemos dicho que era Lucas capítulo 2. Bien. Y el versículo es el 14. Fíjate, estamos en el pasaje que todas las navidades o tal, pronunciamos esto, y dice, bueno, si acaso leemos el 13, y repentinamente, dice, apareció con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz. Paz. Dice, buena voluntad de Dios, ¿para quién? Para con los hombres. Buena voluntad. O sea, la voluntad de Dios venía para con los hombres. O sea, el gobierno que venía tiene que ver bien unido a que se haga la voluntad de Dios. Y en esto, ¿verdad? Hay gente que es muy liviana. Confiesa en su boca un cristianismo, bien, pero la voluntad de Dios no aparece. Aparece mi voluntad. Y soy el protagonista en todas las cosas. No estamos viviendo en el reino de los cielos. No estamos sabiendo vivir, porque posiblemente hemos entrado, pero no sabemos vivir. ¿Vale? Buena voluntad. La buena voluntad. La voluntad de Dios dice que hágase tu voluntad. También conocemos unos versículos que nos dice, la voluntad de Dios es que es buena, es agradable y es perfecta. Pues con todas estas condiciones, ¿por qué no clamamos más a la voluntad de Dios y dejamos un poco de nuestra voluntad?
Dice, bueno, es que yo tengo muchas preocupaciones, ¿no? Como todo, pero Dios dice, mi voluntad. Estamos hablando de cosas diferentes, ¿verdad? De un gobierno de Dios. Y aquí tenemos claro quién gobierna mi corazón. Esas son enseñanzas primero de cristianos, ¿verdad? ¿Qué trono hay en mi corazón y en el tuyo? Pues estoy yo sentado, ¿quién va a estar? Dice, pues mal, porque ahí le corresponde al Señor. ¿Y cuál es su voluntad? Si buena, agradable, perfecta, me lo sé de memoria. Pero hay que preguntar, Señora, hoy tu voluntad, ¿cuál es? ¿Verdad? Quiero pensar en tu voluntad, porque la mía, tú ya la sabes. Dices que antes de que abras la boca, dice que ya sé lo que tú necesitas. Conocemos el versículo, pero nosotros nos aventuramos lo primero a pedir. Yo llamo la fe del pedir. Tenemos mala base. No es una buena base. La base de la oración y del reino es la voluntad. No la mía, sino la tuya. ¿Cómo oró Jesús en Getsemaní? Que se haga la voluntad de quién. Dice, yo por mí, Señor, Padre, pero que no se haga lo que yo deseo, sino lo que tú deseas. Y estaba en un momento muy delicado. Más delicado del que podamos llegar a pasar nosotros en cualquier situación en esta tierra. Situación muy difícil. Pero aún así, Él era el rey, Él es el rey, Él es el gobernador del corazón, y aún así nos dejó un ejemplo de oración, que se haga tu voluntad. Hasta que no dobleguemos nuestro yo y lo dobleguemos, vamos a tener muchas veces un concepto de nosotros mismos de piedad, de piadosos, de servidores, de no sé qué, pero es un concepto que yo tengo de mí mismo. Hasta que no doblegamos bien las rodillas y se doblegan cuando lo primero es la voluntad de Dios y luego lo que venga, lo que sea, ¿no? Lo que haga falta, ¿no? Pues ahora hace falta que se haga. ¿Verdad? Bueno. Dice que la autoridad, o sea, el gobierno regresa a la tierra. Esto es muy guapo. El reino de los cielos dice que regresa otra vez a la tierra. ¿Qué acontecimiento? ¿Qué acontecimiento? Regresó a la tierra el reino. Dice, y que también conocemos unos versículos que dice que cuando vemos el reino de los cielos, vemos los beneficios, muchos estos beneficios, ¿no?, del reino de los cielos, dice que todos quieren entrar. Pero no es fácil. Cuando empiezan a ver las condiciones para entrar en el reino, la gente retrocede. Pero de primera vista a todos nos gusta, porque solo vemos el beneficio. Pero cuando hay que dar el primer paso, dice, si no nacieres de nuevo, y para nacer hay que haber un arrepentimiento de verdad. Un arrepentimiento de verdad, nacer de Dios. Y en el momento en que la Iglesia quite este mensaje de las predicaciones, estará perdido. Porque es la manera de entrar en el reino. Y cuando ya hemos entrado, ahora hay que saber que de lo que tratamos hoy, vivir en el reino. No estamos en cualquier reino. Hay una existencia de dos reinos. Para vivir en el reino, necesitamos hacer la voluntad del que manda en el reino. Si no, ¿cómo creemos que va a contestar o va a actuar en nuestra vida? ¿Hemos encontrado otra fórmula? No la hay. La forma es que se haga su voluntad. Número uno. ¿Vale? Bueno. Ahora sí que vamos a leer otra vez este versículo en el capítulo 11. Porque algo comenté yo antes, dice que
Dice que parece que todo el mundo sabe orar. Yo no había caído nunca en eso. Parece que todos sabemos orar. Y, pues sí, orar es fácil, es cuestión de dirigirme a Dios, ¿vale? Bueno, la oración es una gracia, es un regalo que Dios nos da para poder tener una intimidad con Él. Pero esa intimidad a veces es como aprovecharnos de la bondad de alguien para sacar un beneficio. ¿Ves? Mala base. Está feo lo que hemos dicho, ¿verdad? Aprovecharnos de una persona, vamos a decir en términos humanos, aprovecharnos de una persona buena, ¿verdad? De la amistad que hemos podido tener para sacarle algo, eso está feo, ¿verdad? Pues a veces nos afeamos de esa manera. Tenemos la gracia de la oración y podemos intimar con el Señor y vamos con nuestras peticiones, ya de entrada. Y la voluntad, dice, mi voluntad no cuenta hoy, ni contó ayer, no cuenta nunca para ti, solo cuentas tú. Ahí no estoy sabiendo vivir en el reino, ¿vale? Sí, era en el capítulo 11 de Lucas, y aconteció en el 1, dice que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, dice, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Dice, como también Juan enseñó a sus discípulos, y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, quiere decir, que tu nombre sea conocido, apartado del mundo, y sea conocido tal como tú eres, en todos los lugares. Por eso decimos, si no das testimonio de quién eres, no tienes una identidad en Cristo, no tienes ninguna autoridad sobre la gente. Van a pensar de nosotros, de la persona que haga eso, si no da testimonio de quién es, si no se identifica de quién realmente es, esta persona va a pensar que eres un legalista, una buena persona, nada más. Y hay que tener cuidado porque la gente cuando ve una buena persona y un legalista, ¿verdad?, la mayoría de las veces lo que pretende es aprovecharse de él. Siempre. Pero cuando yo doy testimonio de quién soy, me identifico, ahí ya cambian las cosas. Santificado sea tu nombre. Hoy me levanto con la disposición de santificar el nombre de Jesús, de dar el testimonio de quién soy cristiano, esto y esto y esto. ¿Ves? Tengo una identidad. Y ahí cambian las cosas. Ahora seguimos, dice, venga tu reino. Venga tu reino. Y cuando digo venga tu reino, parece que son palabras que entran dentro del, ¿no? Que venga tu reino. Y luego digo esto y luego digo lo otro. Cuando yo digo, cualquiera, un cristiano dice venga tu reino, es que inmediatamente lo que tenemos que entender, si es que lo entendemos, es que tiene que venir su voluntad. Porque el rey viene con su voluntad. Y yo digo, ven tu reino, ¿y ahora qué hago? Y hasta que tu reino, Señor, dame, ayúdame, sácame de aquí, sácame de allá, esto, lo otro, mueve todo. No, lo siguiente yo no encuentro eso. Yo lo que digo que lo siguiente que viene dice, hágase tu voluntad. ¿Verdad? Y digo, no es nada malo, es muy provechoso hacer siempre un autoexamen diario, ¿verdad? Y si somos a veces la honestidad que Dios exige de nosotros, la sinceridad que Dios exige de nosotros, ¿verdad? Porque hemos aceptado la justificación y dijimos que junto con el haber sido perdonados vienen unas, ¿cómo decíamos? Obligaciones morales y espirituales. Me desligo de las obligaciones que tengo como cristiano. No puedo hacer eso, no debo de hacerlo. Venga tu reino, ya me pongo en una posición. Su reino va a venir con su voluntad. Pero yo voy más allá, como hijo de Dios, y dices, y ahora que se haga
lo que tú dices. Así es como vivimos, pues así es como nos dice la palabra de Dios que vivamos. Todo consiste en una madurez. Pero en el momento que oímos por dónde hay que tirar, ya hay que cambiar la base. Queremos todos estos beneficios de la salvación de Dios, los queremos. Queremos que Dios nos ayude, por supuesto. Pero todo empieza con tener esto, tu reino y tu voluntad. Si quedan palabras, si queda en una oración, mira, esto lo conocemos desde que éramos pequeños, por nuestra tradición. ¿Ha hecho algún efecto? Ninguno. Por el hecho de ser cristiano, si yo no lo hago, si yo no me dirijo a Dios de una manera real, ¿va a tener algún efecto? Ninguno. Ninguno, porque tengo que doblegarme. Porque Él es antes que yo. ¿O no es esto? Hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo. Dice, perdona nuestros pecados. Dice, perdona, dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas, dice, en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Bueno, es lo que encontramos. Pero centrándonos en el comienzo, es lo más importante. El que vive así sabe vivir en el reino. No son palabras, tiene una realidad. Y la realidad cambia nuestra vida, como cristianos. Cambia. ¿Verdad? Luego dice, Dios nos exige, doblega, cambia esta manera de vivir. Hoy hago y saco por mi boca lo que sea, y Dios no existe. Para mí hoy Dios no existe. No existe. Eso no es vivir en el reino, no sé vivir en el reino. No puede ser. ¿Vale? Vamos a ir a la carta de Santiago. A veces creemos que la iglesia actual es un constante mensaje de exhortación y de corrección a la iglesia. No penséis eso. Todas estas cartas en las que usamos para nuestra época ya se han usado hace muchos años buscando lo mismo. Que la iglesia se mantenga de una manera correcta, que no se desvíen a derecha e izquierda, que tenga los beneficios de su salvación, que cumpla con lo que sale por su boca, que sea un buen ejemplo, y miles de cosas que aquí encontramos. Capítulo 4, y voy a leer en el 1. Este capítulo no lo sabemos, por lo menos el principio dice, ¿de dónde viene? Perdón, quiero decir una cosa antes de entrar aquí. Vamos a ir al capítulo 1, ¿vale? Y en el versículo 1 y versículo 2, para situarnos bien, que no le habla al mundo, a los inconversos. Está claro que se habla a los cristianos. Capítulo 1, versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, dice que salud. Ahora en el 2, ¿qué dice? Hermanos míos, nos habla a nosotros, a los cristianos, hermanos míos, dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto está claro, nos habla a nosotros. Sigue la carta, y ahora es cuando estamos en el capítulo 4, dice, ¿de dónde vienen, hermanos? ¿De dónde vienen, hermanos, las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, no es de vuestras pasiones, dice, las cuales combaten contra vuestros miembros. Dice, codiciáis y no teméis y no tenéis. Dice, matáis y andáis en envidia y no podéis alcanzar y no podéis alcanzar. Dice, combatís y lucháis. Dice, pero no tenéis lo que deseáis. Dice, no tenéis lo que deseáis.
Y mira que pido, pero no tengo lo que deseo. Y es un continuo pedir y pedir y pedir, pero no lo consigo. Dice, porque no pedís bien. ¿A qué se refiere Santiago con no pedís bien? Les está amonestando acerca del Padre nuestro. Pedís, 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 pero no os oigo decir que se haga tu voluntad. Sino pido para mis deseos, para mí y para todas las cosas que me pasan. Que está bien, pero no es la base. No es la base de la oración. ¿Vale? Pedís y no recibís. Eso nos pasa muchísimo. ¿Vale? Dice, porque pedís mal. ¿Qué es pedir mal? Pues no seguir el patrón. No seguir como Jesús oraba. Eso es pedir mal. Nada más. Pedís y no recibís porque pedís mal. Dice, para gastar en vuestros deleites. Dice, en vuestros deleites. Tiene que ver con una torcida intención. ¿Ves? Yo me aprovecho de la intimidad, de la gracia de la oración, de la bondad de Dios, y lo primero que sale por mi boca, dame. Dame. Haz conmigo. Líbrame. Pedimos más. Dice, para ganar en vuestros deleites. Dice, o almas adúlteras. Dice, no sabéis, dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Esto es un pasaje bastante serio, ¿verdad? Que trata con temas bastante duros, que no tiene nada que ver o no debería tener nada que ver con la vida de un cristiano. Pero aún así le dice, hermano, esto se vive, y se vive de diferentes formas, ¿verdad? Y se vive de una manera más no actual, más continua de lo que parece, porque no repasamos bien todo esto. Y te pedís mal. Pero yo pido bien, yo sé lo que pido. Dice, pero pedís y no recibís. Pedís mal. Santiago les estaba volviendo a llevar a la oración que le enseñó Jesús a sus discípulos. Solo pedís para vosotros. Mira, la oración Dios no nos la ha dado para eso. El reino de los cielos no ha venido a gobernar nuestra vida para que hagamos esto, para pedir mal. Ha venido a gobernar nuestro corazón, a cambiar nuestro corazón y nuestros deseos. Bueno, dice, ya es que los deseos ahí, es que yo deseo esto y quiero esto y tengo un plan de vida y tengo un enfoque y yo sobre el enfoque que me he planteado en esta vida, esto es mi enfoque, esto es lo que yo quiero hacer, este es mi plan en esta vida. Pues ¿sabe lo que pasa con eso? ¿Sabe lo que pasa? Que todas mis oraciones van a ir dirigidas a que se cumpla el plan que yo me he establecido en esta tierra. Y nunca a lo mejor he pensado, Señor, ¿esto es tu voluntad? ¿Esto es lo que tú me dices? ¿Ves? No hay base. No hay base. Yo tengo mi plan, mi historia, pum pum, y creo que es lo mejor. Y no puede ser ni malo, pero es siempre yo por delante. Mis cosas, siempre por delante. Y esto lo hablamos para mejorar, para, de verdad, saber vivir en el reino. El reino no es la iglesia, el reino no es una asociación cristiana. El reino es el reino, es la voluntad del rey. Y vivir en la voluntad del rey es hacer lo que él quiere. Pues yo no peco, tal, bien. Pero aquí habla de planes. Planes que no tienen nada que ver, que no han sido dirigidos en ningún momento por Dios. Es mi plan. ¿Cuánta gente hemos conocido que tenía un plan muy guapo, muy bien encaminado en este mundo? Pero un día, ¿sabes qué se dio cuenta? Que no sabía orar. Y un día se dio cuenta de que hágase tu voluntad. Y cuando aceptó la voluntad de Dios, dice que todo cambió. No me importó nada. Lo que antes me importaba y no me importaba nada de lo que antes me importaba. Y antes me tenía siempre pidiendo.
agotándome en mi petición. Pero un día el Señor, creí que sabía orar, pero no sabía. Hágase tu voluntad. Me gustaría que pensamos todos en esto, ¿vale? No sé que muchos será, pues bueno, a lo mejor alguno, yo voy a seguir mi plan y hasta ver si Dios me ayuda bien y si no, pues no sé, a ver qué hago. Tiene una base equivocada, es lo que yo hablo acerca de la oración. La base está equivocada, ¿vale? Bueno, para los impíos, quiere decir el hombre pecador, la gente que no ha nacido de Dios, el reino de los cielos, el cielo está cerrado para ellos. Esto es una realidad, ¿no? Para nosotros hemos entrado, pero sabemos que antes no habíamos entrado. Para nosotros estaba cerrado como para todos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tienen el pacto con Dios, que es por la sangre de Cristo. Eso es lo que está en el medio para no poder entrar. Nosotros, en ese sentido, el que haya nacido de verdad de nuevo, hemos aceptado el pacto con Dios. Y el pacto ha sido por medio de la sangre de Cristo. Tenemos acceso al reino. Hemos entrado, ¿vale? Lo digo porque a veces le decimos a la gente, ora. Una persona que no es cristiana no se le puede decir ora. Y si le dices ora, tenemos que saber decirle qué es lo que tiene que orar. Alguien hacía una pregunta y decía, ¿Dios escucha todas las oraciones de los creyentes y de los no creyentes? ¿Qué pensáis de esto? ¿Las escucha? Las escucha, ¿no? Dios escucha todo, ¿vale? Pero la pregunta no sería esta. ¿Dios contesta las oraciones de los que no son creyentes? Solo va a contestar una oración para el no creyente. La primera es, Dios, perdóname. Quiero conocerte. Llévame al arrepentimiento. Necesito nacer de nuevo. Esa oración de este impío va a ser contestada. Todas oídas, pero esa es la única contestada. Entonces hay que tener cuidado con quién guiamos a la oración. Siendo no cristiano, no ora. Dile, sí, ora, pero ora esto, porque no conoces a Dios. Necesitas entrar en la voluntad, en el reino de Dios. ¿Vale? Quiere decir que Jesús enseña a orar a los que estamos en el reino, a los que hemos entrado en el reino, y nos enseña, como hemos dicho, cómo Él ora, ¿vale? Bueno, algunas de las cosas que tengo apuntadas ya las he ido diciendo, y lo que viene según lo que tengo yo escrito, he puesto la primera petición. La primera petición, si tenemos la base equivocada, no es la voluntad, sino es mi voluntad. Porque la primera petición hay que cambiarla, el que quiere. ¿Vale? Vale. Vamos a hacer una reflexión, porque dijimos que el reino de los cielos, cuando Adán y Eva, ¿verdad?, decidieron, bueno, yo voy a hacer, no te entrometas, dice que el reino ya no estuvo, ¿vale?, en el corazón de ellos. Dice que fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahí se puso una prohibición de Dios para con ellos, o sea, de ellos para con Dios, que hasta en medio de Cristo no se puede romper esa prohibición, ¿vale? Vamos a reflexionar sobre esto porque es algo muy cotidiano. Adán y Eva estaban en el lugar perfecto, ¿vale? En el lugar perfecto, y era la creación de Dios, en ellos era perfecto. Pues aún así,
Aún así, dice que no les valió. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros ahora, en nuestro tiempo, ahora que conocemos, que hemos entrado, buscamos nuestra situación perfecta, nuestro cuerpo perfecto, ¿verdad? Que no nos pase nada, nuestra situación de todo lo que queramos pensar, perfecto. ¿Sabe lo que nos enseña? Lo mismo que le pasó a Adán y Eva, ¿no? Que no se conformaron. O sea, hay que decir que no es por ahí, que no es pedir la situación perfecta en todo, sino pedir la voluntad de Dios. Y eso es en lo que fallaron y en lo que fallamos nosotros. Tenemos unas prioridades extrañísimas a veces. Si la prioridad es el reino, es la voluntad. Esa es nuestra prioridad. ¿Qué prioridad? No hay más prioridad. El objetivo es lo que queremos buscar. ¿Cuál es el objetivo de Dios? No el nuestro. El nuestro vamos viendo que a veces no es un objetivo correcto, ¿vale? El objetivo de Dios es cambiar el corazón. El gobernar el corazón tiene que ver con cambiar. Os daré un corazón de carne, ¿no? Es lo que dice. Un nuevo corazón. Este es el objetivo. Es cambiar el corazón. Dice, y el problema del hombre, dice, no son las circunstancias. Tenemos un problema. Y el problema creemos que son las circunstancias que nos rodean. Por tanto, nuestra oración siempre va dirigida a las circunstancias, a lo que nos pasa, a lo que no nos pasa, a lo que tengo y a lo que no tengo. Pero ese no es el objetivo. El objetivo no son las circunstancias, el problema es lo que yo deseo. Volvemos otra vez a Santiago. Siempre está por delante lo que yo deseo. Primero mi petición. Pero ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es tu corazón y el mío. Ya está. El nuestro, nuestras circunstancias. Intentar, Señor, que todo me vaya bien. Y te digo que eso es más común de lo que... A lo mejor es que no lo hemos pensado. Pero es levantarnos, ponernos a orar. Y lo primero es que nuestra situación del día de hoy sea buena. Que lo que está por ahí por medio que no se arregla, que se arregle. Esa es mi oración. Base equivocada. Hágase tu voluntad. Hoy. Y todo cambiará. Señor, lo que quiere es cambiar. Cambiar lo que hay dentro de nosotros. Y también lo que quiere cambiar es lo que nosotros deseamos. Dice, ¿cómo puede ser? Si yo ahora soy cristiano y mis deseos no son los de antes. Si mi plan no es este, si es ser buen cristiano. Es que está más allá de ese planteamiento. Ese no es el objetivo. El objetivo del reino en el que vivimos no es ese. No son que todas mis circunstancias estén perfectas. Mira que Adán las tenía mejor que nosotros. ¿Cuál es nuestra enseñanza? Que no les valió, lo echaron todo por tierra. Porque pusieron sus deseos a los nuestros. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios en nosotros? Cambiar nuestros deseos. Y nos protege de ellos. Nos protege nuestros deseos haciendo la voluntad de Dios. Bueno. Dije que lo que antes importaba deja de importarnos. Y hay cosas que nos importan tanto que nos tienen muchas veces cegados. Tiene tanta importancia esto en nuestras vidas y aquello y lo otro, nos tiene cegados. Si empezamos a orar, a hacer la voluntad, hay cosas que ya te digo, pasan a un tercer, cuarto, quinto puesto, vamos, ya ni te acuerdas. Pero sí me acordaré de que un día era toda mi preocupación, toda mi ansiedad, todo esto, y hartados y hartos a pedir y a pedir y a pedir. No sabía orar.
podemos hacernos una pregunta. Lo oído, podemos decir y preguntarnos a nosotros mismos, ¿queremos seguir regateando con Dios, negociando con Él nuestro bienestar y nuestros deseos para que se arregle el siguiente problema y el siguiente? ¿Negocio con el Señor para que se arregle mi siguiente problema que se presente, el siguiente detalle? Eso es, seguiré negociando con Él. No es el camino. La base está equivocada. Orar, dice, porque Dios, dice, solucione nuestra existencia y cambie nuestros deseos. Y como conclusión, tenemos que saber que a partir de que Cristo vino, a partir de la venida, todo cambió. Cuando el reino descendió, dice que todo cambia y empieza a haber un nuevo corazón. Y cuando hay un nuevo corazón, el nuevo corazón va guiado por la voluntad de Dios. Nada más. Porque es que yo me creo hasta que soy bueno, y esta piedad que yo tengo, y mira, el resultado de creerme eso es que estoy juzgando a todo el mundo. Porque aquel, porque el otro, porque yo me creo bueno. Es un error. Es un error. No es así. El corazón y los deseos tienen que ser transformados. Ese es el objetivo de Dios. El objetivo del reino es reinar. Y reinar es cambiar nuestro corazón, nuestros deseos. Porque lo que nos impide orar bien son nuestros deseos. Todo arreglado. Mejor ejemplo no tenemos. ¿Cómo viviría Adán y Eva en el reino? En el Edén. Situación perfecta. Salud perfecta. ¿Le valió de algo? No le valió. Porque dejaron la voluntad de Dios. Dice, bueno, eso fue allí, no, eso es aquí. Eso es aquí. El reino reemplaza todo lo que no estamos dispuestos a tener y a renunciar. Reflexión. Estamos dispuestos a renunciar. No. Nuestro día es de muy poca renuncia muchas veces. No estamos dispuestos a renunciar nada. Lo que queremos es que las cosas se resuelvan. Y que Dios las haga bien porque las haga muy bien. El reino reemplaza, de verdad. El que sabe vivir en el reino de los cielos reemplaza todo lo que estamos dispuestos a no tener. Dispuestos a no tener. ¿A qué estamos dispuestos a no tener? De pocas cosas. Y a renunciar de... Nosotros seguimos muchas veces, la Iglesia sigue los miembros con sus planes, con su plan, tiene una estructura de vida y cuando no hay respuesta cambiamos el sentido, pero lo cambiamos nosotros, no lo cambia la voluntad de Dios. Y en eso a veces hay que meditar. Y por eso dicen, no pedís bien, no vais bien. No vais bien. Y creo que, creo no. Sé que la Biblia no miente y creo que ninguno pensamos eso. Pero no todos vamos, ¿verdad? Yendo de una manera firme en esta situación. De verdad, gracias a Dios que hemos entrado en la voluntad de Dios. Ahora nos toca aprender a vivir. Si el reino no reemplaza de carácter ni todo, no estoy dispuesto a renunciar a nada,
no sé, estoy sabiendo vivir en el reino de los cielos. No sé. No sé. Mi base de oración está equivocada. ¿Vale? Pues ahora vamos a tener un rato de oración. Y ahí cabe el arrepentimiento, y ahí cabe el reconocimiento, y ahí cabe un autoexamen de qué es lo que quiero yo en el reino, de qué es lo que quiero yo como cristiano, si soy este cristiano de la vida perfecta, que busca el Edén aquí, no lo va a encontrar, porque hoy hay un problema y mañana hay otro. Y si yo estoy en ese punto, voy a tener una pesadez continua, una ansiedad terrible, terrible, y una carga. Prueba, el que lo haya probado, primero hágase tú voluntad, ¿vale?